Bienvenidos a Papa Buble, uno de los establecimientos emblemáticos de la ciudad de Barcelona. Estamos en el carrer Ample 28. Este establecimiento tiene como data, si no me recuerdo mal, el año 1856, que fue cuando comenzaron a ser los aparadores que se ven en el exterior de la botiga, que se han hecho para un llauner que era Lluís Grassi, y nos consta que desde el año 1896 aquí se había colocado como una especie de motor de gas, que demuestra que aquí funcionaba un taller que pertenecía al señor Achille Maggi, que era el propietario en ese momento de esta botiga. Este local estuvo cerrado muchísimos años, no sé la verdad exactamente cuántos, pero sí bastantes, hasta que en el año 2003 Papa Buble, nos hicimos cargo de esta tienda y hemos hecho una reforma bastante importante, por supuesto manteniendo muchísimas cosas de la botiga original. Por ejemplo, el piso, este piso tiene más de 60-70 años y no lo hemos tocado. Y hay muchas partes de la tienda que siguen intactas. En algunas partes del techo de la cocina nuestra todavía aparecen restos de la llaunería del señor Grassi inclusive. Bueno, a nivel patrimonial lo que seguimos conservando y se conserva en muy buen estado en esta botiga son las dos fachadas. La fachada que da al carrer Ample, que consta de un aparador, una vitrina, vidriera, como querramos llamarla, de madera y cristal, que todavía se mantiene casi intacta tal cual la original, con una puerta en el medio, y en la parte superior tenemos un cartel que ahora dice Papa Buble. Indudablemente hace 50-60 años atrás no diría Papa Buble como ahora, pero bueno, hemos mantenido la caja original y lo único que hemos cambiado ha sido el nombre de la botiga. Y luego tenemos la parte que da al carrer Plata, prácticamente con la misma fachada, es decir, sigue teniendo un aparador de madera y cristal que seguimos manteniendo, insisto, como originalmente. Incluso las paredes siguen siendo de madera completamente, y hemos mantenido una puerta que está entre los dos aparadores, que tiene los mismos años que los aparadores. Lo único que hemos hecho es reformarlo un poco y pintarla. A partir del año 2000, fin del 2003, comienzo del 2004, arranca Papa Buble en esta botiga. La razón de estar aquí en el Gótico es porque básicamente somos una botiga de caramels artesanos y el barrio encaja perfectamente con la idiosincrasia de Papa Buble. Queríamos estar en el Gótico o como máximo en el Born. La decisión era buscar algo entre el Gótico y el Born, y apareció este milagro, que es esta tienda que hemos reformado y ha quedado súper chula. Y aquí estamos desde el año, prácticamente 14 años ininterrumpidos, haciendo caramelos artesanales. Desde que arrancamos hasta ahora, Papa Buble ha ido creciendo. Es una idea que nace aquí en el Gótico y poco a poco se ha ido expandiendo en el mundo. Tenemos tiendas en Asia, tenemos tiendas en América, tenemos tiendas en Europa. Hoy cuento con 37-38 tiendas, teniendo en cuenta que esta es la primera. ¿Cómo se hace un caramelo? Básicamente nosotros no hemos inventado el caramelo, porque el caramelo lo hacemos como hace 300 o 400 años atrás. Azúcar, glucosa y agua. Esta es la base de todos los caramelos, los nuestros y los que hacen a nivel industrial. Es decir, nosotros hacemos lo mismo, solo que lo hacemos con más cariño. Utilizamos ingredientes de muy buena calidad. El producto final de Papa Buble es un producto de altísima calidad. A la gente le gusta, si no estaríamos donde estamos hoy en el mundo. Nosotros lo que hacemos es calentar una masa de caramelo,
a una temperatura muy elevada, 180, 184 grados centígrados. Una vez que la masa ya coge color un poquito ambarino, la echamos en una mesa fría para que este proceso de choque térmico nos permita comenzar a trabajar con el caramelo. Se le pone el sabor, se le ponen los colores que necesitan, y a partir de tener colores y sabores comenzamos a montar el caramelo. Si toca una fresa, si toca un logotipo, tenemos previamente que saber qué colores vamos a utilizar, por supuesto. Es un proceso muy bonito, muy visual, por eso invitamos siempre a la gente a venir a la tienda a verlo, porque es sumamente visual, que involucra además los 5 sentidos, porque se huele, se palpa, damos a probar siempre los caramelos que vamos haciendo constantemente, y lo interesante, además de ver todo, es cómo queda el producto final. Una vez que el caramelo se pone duro, lo estiramos y lo cortamos a mano, es decir, todo el proceso se hace 100% manual. Y básicamente hoy en día habíamos arrancado solo con caramelos, y hoy producimos muchas otras cosas, muchos otros productos de confitería, todos producidos entre estas 4 paredes en el gótico. Es decir, hoy hacemos caramelos blandos, hacemos nubes, hacemos toffees, pero todos los caramelos que hace Papa Uble y comercializa aquí en el gótico y en el mundo se hacen entre estas 4 paredes. Una parte importante de nuestro negocio, además de lo que se pueda vender en la tienda, es el caramelo personalizado. Tenemos la posibilidad de meter dentro de un caramelito una marca, un logotipo, y de alguna manera una parte importante de nuestras ventas, muy importante de nuestras ventas a día de hoy, se produce con caramelos, llamémoslo, más artísticos, porque cada empresa, cada logotipo requiere una atención especial, y cada empresa también te exige o te pide proyectos completamente diferentes. Ahora mismo estamos con un proyecto de introducir adentro de un caramelo una invitación, por ejemplo. Bueno, como dije antes, estáis invitados a visitar la tienda de Papa Uble. Estamos abiertos todos los días de la semana, desde las 10 hasta las 8 de la tarde, los sábados también. Cuando vengáis veréis que esto es una grandísima experiencia que, como dije antes, involucra los 5 sentidos, y tendréis la posibilidad de degustar siempre un caramelo o 2 que nuestros maestros carameleros os lo darán.